RCR, la red que comunica y une al Perú. Saludamos a esta hora, estamos conectados vía Zoom con el doctor Víctor Hugo Quijada, destacado analista en temas políticos, especialista en temas de contratación con el Estado, a quien le agradecemos la amabilidad de compartir esta comunicación con RCR, Red de Comunicación Regional. ¿Cómo está usted, doctor Víctor Hugo Quijada? Gracias por atender esta comunicación. ¿Cómo estás, José? Buenas tardes, un saludo a todos los oyentes a nivel nacional. En primer lugar, antes de analizar cuáles son las expectativas del mensaje del presidente de la República, nos gustaría un poco conocer cuál, desde su perspectiva, cómo viene analizando el manejo de la crisis de la emergencia sanitaria, ¿no? Usted ha escrito bastante sobre ese tema, ¿no? Y en medio de una situación tan difícil como la que estamos viviendo, siempre es pertinente darle un trazo, una mirada a lo que está ocurriendo en el país, ¿no? Bueno, el escenario es bastante complicado, ¿no? Ya sabemos que al menos la ministra Pilar Macetti y el actual presidente del Consejo de Ministros han decidido empezar a sincerar las cifras, y ese es un paso muy importante, ¿no? Para empezar a tener claro cuál es el panorama y la magnitud de este problema, para poder tomar las decisiones adecuadas a nivel personal, a nivel familiar y a nivel de Estado, ¿no? Entonces, eso es lo primero que se tiene que se está haciendo, y que esperemos de que pronto empiecen pues a publicarse más resultados de cuál es la verdadera magnitud, ¿no? Mientras tanto, lo que vivimos a nivel nacional, ya sabemos que hay una crisis económica, hay más de 3.300.000 desempleados y desocupados, y por el lado pues de la expansión del virus, pues ya sabemos también que vamos a llegar aproximadamente en agosto a 500.000 de contagios. Seguramente las muertes se van a incrementar, pero acá la situación ya es de tratar de potencializar el sistema de salud, y creo que repetir hasta que se internalice el mensaje en la población de que debe de cuidarse, de que esta es una situación que el virus pues ha aparecido, digamos, por una situación pues del impacto de la humanidad contra la naturaleza, y que a pesar de que el Perú y que el gobierno cometió algunos errores, porque nosotros no podemos decir, yo creo, de que a todos impactado y que a todos les ha hecho mal este gran problema, ni que no hay sistema de salud, porque Perú tuvo tiempo, ¿no? En general, Latinoamérica tuvo mucho tiempo, más de 2 meses de anticipación para poder mitigar esos resultados. Bueno, no se dio por un tema de deficiencias del Estado, estructurales, que vienen atrás del tiempo, que no solamente obviamente es responsabilidad de este gobierno. Pero bueno, ahora lo que queda es, vuelvo a reiterar, potencializar el sistema de salud, ver el tema económico. Yo creo que gira en reforzar nuestro mercado interno, en impulsar la construcción y la inversión pública, que es básicamente los motores que tienen que proteger, digamos, en algo a la ciudadanía. Y bueno, y sobre todo ya que el gobierno pues deje de hacer política, ¿no? Porque miren, los resultados que se están dando al día de hoy pues realmente es complicado, pero lo único que queda es, como se dice, convivir con el virus y tratar pues de acomodarse y amoldarse a esta nueva realidad, nosotros como seres humanos, y bueno, simplemente obviamente la distancia social y la higiene, que es básico. Quiero rescatar algo que usted acaba de señalar, doctor Quijada, que el gobierno deje de hacer política. ¿Usted cree que el gobierno ha superpuesto una agenda política y ha descuidado el tema sanitario, el tema de salud? Yo creo que al inicio había, y quizás eso sea un problema de los asesores que tiene el presidente, de querer, o sea, se pensó que se iba a ganar al virus. Ese fue el mensaje que se le dio a la población, ¿no? De que nosotros íbamos a ganar, de que, bueno, obviamente teníamos tiempo para que esa famosa curva, digamos, controlar, ¿no? Como lo ha hecho Uruguay, como lo ha hecho Vietnam, como lo ha hecho parcialmente Turquía, digamos, que son países pobres, Grecia, digamos, para ponernos a ese nivel, ¿no? No somos tan diferentes, digamos, en cuanto a informalidad y en cuanto a sistemas de gestión y políticas públicas, ¿no? Hay corrupción, etcétera. Bueno, entonces había ese tiempo. Entonces yo creo que el gobierno trató de capitalizar esto para tratar de aumentar, digamos, sus votos, su aceptación, su legitimidad. Pero cuando uno lucha contra la naturaleza,
hay un grado de incertidumbre bastante grande, ¿no? Entonces, tú no puedes saber si le vas a ganar a la naturaleza, cosa muy diferente pues a que tengas a Fuerza Popular, a la APRA, digamos que son acciones humanas contendientes políticos, que tú sabes cuál puede ser sus escenarios, pero acá no se sabía. Entonces, al tratar de politizar un tema que no se puede controlar, que al fin y al cabo tampoco es culpa del gobierno, porque es un virus aparecido por la naturaleza, entonces pues ahí están los efectos, ¿no? Yo creo que de un momento se debió haber hecho lo que está haciendo actualmente Cateriano y lo que está haciendo Pilar Mazzetti, ¿no? Decir la verdad, hablar cuál es la situación, tratar de llegar, que el Estado, bueno, obviamente es una deficiencia histórica, llegar a los lugares que lamentablemente por el tiempo no ha llegado o ha llegado mal, y bueno, tratar de reforzar a los gobiernos regionales, que por ejemplo a veces también hay un tema de falta de comunicación o problemas de comunicación del gobierno, en no decir, por ejemplo, lo que está pasando en Arequipa, lo que está pasando en Puno, lo que está pasando en el norte, es básicamente responsable de los gobiernos regionales, porque ellos son quienes tienen la competencia para poder administrar el sistema de salud, y no han ejecutado el presupuesto. Bueno, hemos visto que menos del 50%, ¿no?, de ejecución de presupuestal, no hay personal, y bueno, todas estas deficiencias tratar en el menor tiempo posible de atenderlas. Lamentablemente tenemos un Estado muy burocrático, donde hay mucho trámite, donde hay muchos peros, donde hay mucha politización dentro también de los aparatos de gestión pública, y que todos estos problemas ha acabado lo que actualmente tenemos, ¿no? Mientras tanto, yo creo que el gobierno lo que tiene que hacer es, con más ímpetu y con más energía, que esperemos que Cateriano, pues, es propio de su perfil y personalidad, conjuntamente con la ministra Mazzetti, pues puedan estar a la altura y tratar de mitigar lo más posible el impacto del virus, ¿no? Obviamente ese es el deseo que uno se plantea y siempre se ha planteado durante todos estos meses, ¿no? Porque siempre había esa desconfianza en la información que se está dando a la población y preocupación de otro lado, porque en realidad si no se tienen claras las cifras y no tenemos muy clara la información, entonces ¿qué tipo de medidas se estaban tomando cuando la realidad no estaba bien enfocada, por lo menos en lo que se daba a la opinión pública? Entonces, si hay un cambio de actitud, ¿cómo debería ser enfocado entonces esto? ¿Debería estar esto presente en el mensaje presidencial del día de mañana? Yo pienso que el presidente tiene que asumir su responsabilidad, ¿no? Acá tiene que asumir su responsabilidad política, ¿no? De que las cosas no han ido bien, y bueno, lamentablemente, de acuerdo al sistema de funciones, hemos superado los 45.000 muertos, fallecidos. Es una cifra que nos pone en los primeros lugares en cuanto a infectados y en cuanto a fallecidos en el mundo, sin considerar, bueno, el tema oficial, que todavía está en revisión, y que allá el presidente del Consejo de Ministros ha dicho que hay un desfase. Creo que tiene que asumir la responsabilidad política. El tema legal, digamos, el tema penal, civil, administrativo, sí lo tendría que ver el actual o el ex ministro Zamora, conjuntamente con su equipo y el equipo prospectiva y los que estuvieron ahí, en por qué no se le dio mayor interés a los cercos epidemiológicos, el tema de las pruebas que no eran las correctas, el tiempo que se perdió y que se sigue perdiendo, por ejemplo ahora la discusión de la compra del oxígeno, de las medicinas, de las camas seguramente que van a faltar en lo que viene del tiempo, porque tenemos para rato con este problema. Entonces yo creo que tiene que haber asumir responsabilidades, deslindar competencias, de qué es lo que le corresponde al gobierno central, qué es lo que le corresponde al Seguro Social, qué es lo que le corresponde a los gobiernos regionales, qué es lo que le corresponde a la empresa privada, que recién, digamos, trata de sumarse o de apoyar o tener un acercamiento, o como esperaríamos que hubiera sido desde el inicio, cuando han sido muy poco, digamos, no le dieron mucha importancia. Entonces, toda esta situación, pues se tiene que hacer un balance. Obviamente hablar del problema de salud, hablar del tema económico, el tema de las elecciones que se vienen, que es, como ya indicó el presidente del Consejo de Ministros, que es lo que va a tratar el discurso, pero efectivamente esta es una situación que escapa de las manos de cualquier ser humano, ni de las potencias más grandes, salvo, bueno, en el caso de Corea, Japón, casos muy puntuales que han podido más o menos controlar la pandemia, pero igual hay rebrotes, incluso en España empezó un rebrote bastante fuerte. Entonces yo creo de que va a ser una especie de mensaje que esperemos que se internalice en la población, ¿no? Porque también la población
tiene que contribuir, porque ya sabemos que hay un problema económico, hay una situación de que hay más de 80% de informales, entonces los apoyos, los subsidios, la forma de que tiene que llegar el Estado tiene que cambiar. Nuestra vida ha cambiado y por lo tanto necesitamos un Estado y gobernantes que cambien y que se amolden también esta coyuntura, ¿no? Ahora, una grandeza de los presidentes de la República y los jefes de Estado es plantearse ciertamente una autocrítica, ¿no? Y mirar con mucho realismo lo que ocurre, ¿no? Ahora, el presidente Vizcarra, desde la perspectiva del análisis político que usted suele hacer, ¿tiene esas condiciones de plantearse una autocrítica, de deponer un poco lo que ha venido haciendo en los últimos meses, ¿no? Gobernar en función a las encuestas y hacernos creer que estábamos en un espacio triunfalista, un espacio donde las cosas estaban bien y no se asumía precisamente los errores? Bueno, yo creo de que quiera o no le quiera, o que no es propio de su personalidad, el tratar de asumir, digamos, al menos frente a la pantalla, frente a la prensa, su responsabilidad, tiene que hacerlo, ¿no? Porque lamentablemente, pues, acá hay situaciones concretas, hechos claros de que hubieron deficiencias en la gestión, en la mala adopción de políticas públicas o defectuosas que se han tomado. Entonces, simplemente la realidad es la realidad, ¿no? No se le puede dar espalda a la realidad de lo que estamos viviendo, y lo que nosotros queremos es que la población entienda que realmente estamos en un muy mal escenario. Incluso la cuarentena se ha prorrogado en algunas regiones, en Junín, en el sur, en algunas provincias de la selva. Creo que debe evaluarse otra vez volver a la cuarentena en la ciudad de Lima, porque, bueno, lamentablemente es una de las ciudades más pobladas y el tema económico no va más, pero creo que la situación se puede ir desbordando según pasen los días, ¿no? Entonces, salvo algunos sectores o los barrios clase medieros para arriba de Lima, y quizás de Arequipa y de Trujillo, donde más o menos el tema del crecimiento se ha dado de esa forma, en las otras partes del Perú existe mucha informalidad, mucha autoconstrucción, mucha precariedad, y entonces yo creo de que el presidente tiene que ponernos en el escenario real de lo que estamos, que de alguna manera también puedes explicar, ¿no? Que si bien es cierto hubo al inicio un problema en cuanto a la concepción del impacto real de esta situación sobre el virus, este triunfalismo que a la larga no nos ha llevado nada y que nos prácticamente ha sido como una bofetada en la cara, la realidad que estamos viviendo hoy día por el problema de salud y económico que esto acarrea, pero tiene que asumir su responsabilidad en cuanto a política, pero en cuanto a gestión, en cuanto a resultados, en cuanto a medirse realmente cuál es el escenario real del punto de vista de las cifras, de los números, del gasto, sí es competencia exclusiva de los gobiernos regionales en las provincias, de las municipalidades, en el caso, bueno, de todo nuestro territorio nacional, por el tema, por ejemplo, de las canastas, del ministro de Salud y de la ministra de Economía, la actual, y bueno, el del exministro de Salud, porque ellos son quienes han impulsado y han realizado esa gestión, y que creo que cada uno tiene que asumir su responsabilidad en los diversos medios, político, a nivel legal, y seguramente las responsabilidades que ahora van a tener que deslindar, y su equipo de trabajo, ¿no? El grupo Prospectiva que también estuvo ahí, ¿no? Ahora, el otro tema también es ahí que justamente a la integración de esos sectores y de los gobiernos subnacionales para que asuman sus responsabilidades y el rol que les corresponde en sus respectivas jurisdicciones, también el otro tema que estuvo ahí permanentemente llamando la atención, esta especie de divorcio que existía entre el aparato público y el aparato privado, y hasta se habló de algunos sesgos ideológicos en una determinada gestión, porque llamaba, como repetimos, llamaba mucho la atención ese alejamiento, ¿no? Esa poca, diríamos, empatía que se notaba entre las autoridades y el sector público, que permanentemente a través de sus voceros salían a ofrecer las plataformas de gestión que tienen ellos, la colaboración en lo que tenga, incluso la propia iglesia que ha tenido una participación también un poco, diríamos, con un perfil muy bajo, cuando normalmente en temas de crisis
y sociales, y cuando hemos enfrentado, la Iglesia era una de las instituciones quizás más sólidas que apoyaba mucho en las labores sociales, en las labores de distribución y de movilización del apoyo y la ayuda. Igualmente el tema de las Fuerzas Armadas, incluso voceros, ya, si bien es cierto, en situación de retiro, señalaban constantemente la necesidad de incluir un poco más en las Fuerzas Armadas en el trabajo mismo, ¿no?, de lo que se necesitaba, por ejemplo, no solamente recargar el tema, por ejemplo, de las canastas y de la entrega de alimentos a la población a través de los municipios que no tenían la capacidad, quedado demostrado eso, que no tenían el aparato suficiente, pero que las Fuerzas Armadas hubiesen podido manejar quizás con más eficiencia ese tema. Esos son tipos de cosas que siempre han estado en discusión y que no, y que ojalá esto se pueda corregir. O es una impresión que tampoco no debería de tomarse mucho en cuenta y deberíamos de seguir con el mismo aspecto, la misma situación de manejo que se ha tenido hasta ahora. No, seguramente tiene que haber un cambio radical en cuanto a la forma de cómo se ha estado gestionando y qué políticas públicas se han estado aprobando. Obviamente acá hay un tema de responsabilidad política y también de gestión de los funcionarios, servidores públicos y las autoridades políticas que están ahorita actualmente en el problema, y que creo que este divorcio entre, políticos, funcionarios, ciudadanos, ¿no? Es como Basadre siempre, pues claramente lo ha definido, ¿no? Los podridos, los congelados y los incendiados, ¿no? Entonces, este divorcio es histórico. Esta es una situación, claro, obviamente quienes están ahorita en el aparato estatal, se habla de un sesgo ideológico, porque por ejemplo sabemos que el señor Zamora pertenecía a la izquierda. Entonces, aquí a veces cuando se anteponen intereses personales y formaciones ideológicas que priman por encima, digamos, de la realidad y de las necesidades públicas, ha hecho pues que ocurra todo esto, ¿no? Por ejemplo, cuando se habla de que se ha rechazado una donación de una empresa minera para el tema del oxígeno, se habla de que muchas empresas privadas tienen que estar apoyando o están apoyando, digamos, en cuanto a los medicamentos, plantas de oxígeno, las diócesis diferentes, la iglesia, que está tratando de apoyar. Todo apoyo es bueno, ¿no? Pero quienes deberían asumir este rol es el Estado, ¿no? Esa es su función, eso es lo que manda la Constitución. Sin embargo, acá hay un tema de que todo apoyo es bienvenido, pero que realmente, como vuelvo a reiterar, los gobiernos locales, los gobiernos regionales y el gobierno central deben asumir su responsabilidad. Tienen que, en este caso, incluso el sistema de justicia ya está investigando muchos de estos casos de corrupción en contratación pública, en las compras que se han estado haciendo a nivel de todos los niveles. Entonces yo creo de que tiene que haber una mejor relación, pero esto va a depender también mucho del manejo político y de gestión del actual presidente del Consejo de Ministros, que es, digamos, quien va a dirigir, que este es un gabinete de la crisis, quienes van a dirigir, digamos, a lo que viene las próximas elecciones, que esperamos de que sean lo más transparentes. Incluso, por ejemplo, se tiene que pensar si es que va a haber el voto electrónico no presencial, entre otras situaciones, ¿no? Y sobre todo en el tema de salud, tratar, por ejemplo, tenemos en Huánuco hospitales que no hay, la región Huánuco no tiene. En la región Junín, que donde está siendo impactado últimamente, Huancayo es la única provincia que tiene un hospital, un solo hospital para más de 800.000 habitantes en dicha región. En Ayacucho no hay hospital. Entonces, este es un problema realmente en donde que se requiere el mayor apoyo posible, tanto de Perú, si es posible, de entes internacionales, porque la situación y el escenario real que estamos viviendo es complicado, y que también hay un rol de responsabilidad de los medios, ¿no? Y esto es algo que nadie quiere hablar. Son muy pocos medios que han estado difundiendo la realidad, y recién a raíz de los programas de ayer, más o menos que se está ya tomando, digamos, con mejor perspectiva, el problema de la cantidad de las cifras de los muertos, cuál es el problema de la pobreza que se está viviendo y de hambre en nuestro país, pero todos tienen que asumir su responsabilidad. Sociedad, partidos políticos también que han estado en ausencia, ¿dónde han estado los líderes políticos que ahora seguramente van a aparecer para la campaña? Todos tienen que asumir su responsabilidad en el escenario y lugar que le corresponde, pero en cuanto al Estado tiene que haber una mejor gestión, mayor, como tú has mencionado, más eficiencia, más velocidad
mejorar nuestra ejecución de gasto presupuestal y transparentar nuestras compras públicas, que sean pues aplicando el valor de mercado, porque seguramente se van a seguir adquiriendo medicinas, infraestructura, se va a seguir adquiriendo personal, se va a seguir realizando diversos gastos públicos, y para eso se requiere la mayor eficiencia y transparencia, ¿no? Doctor Víctor Hugo Quijada, como siempre muy reconocido por esta comunicación con Enlace Regional RCR, Red de Comunicación Regional. Muy agradecido, que tengan unas bonitas fiestas patrias. Muy amable. Igualmente, José, un saludo para todos y tratar de pasar lo mejor posible estas fiestas patrias. Chao. Gracias. RCR, la red que comunica y une al Perú.